Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Este es su programa, Hablando de Jesús. Hemos platicado, hemos comentado diferentes temas. La semana pasada tuvieron la oportunidad mis hermanos Narciso y el hermano Marín de transmitir y comentar sobre el bautismo. Hoy tenemos un tema muy interesante que hicimos nuevamente la invitación a nuestro hermano Rodrigo Calvo. El tema se titula El pecado, ¿cómo es? El pecado original. Y deseamos de que cada uno de los que nos miran, nos escuchan, tengan su lapicero, su Biblia, y se va a aprender mucho. Cuando se habló del bautismo, este es un eslabón que nosotros estamos haciendo, porque la Iglesia Católica se bautiza, lógico, por el perdón de los pecados, pero también, como dice en Gálatas capítulo 3, versículo 27, para revestimiento, ¿verdad?, del Espíritu, revestir del Espíritu Santo, así como para incorporarse al mundo de Dios y que sean llamados hijitos míos, sí, gozar de esa eternidad. Pero nuestro hermano Rodrigo pues nos va a ampliar y vamos a salir mucho de dudas sobre el pecado original. Bienvenido, hermano. Muchísimas gracias, hermano. Pues a ustedes muy buenas noches, hermanos. Un gusto nuevamente compartir con ustedes la palabra de Dios. Yo los invito a que tomen sus sagradas escrituras, su catecismo de la Iglesia Católica y un cuadernito para ir anotando lo más importante. Hoy nuestro hermano nos va a profundizar un poquito acerca de lo que es el pecado original, porque como católicos creo que a veces tenemos comentarios de diferentes ideologías, ¿verdad? Y no sabemos comprender realmente lo que es el pecado original, o personas que quizás no saben qué es el pecado original, pues están invitados totalmente, hermanos, y los invito también a compartir para que la evangelización llegue a más personas. Adelante, hermano Narciso. Buenas noches, hermanos, qué alegría poder estar nuevamente en el corazón de sus hogares. Ya como mencionaba el hermano Marín y el hermano Andy, pues el tema de hoy es el pecado original, que no es más que la desobediencia. Entonces vamos a tener a nuestro hermano Rodrigo Calvo, que nos va a enfatizar más este tema, y suplicamos que alicen su Biblia, mis hermanos, porque es momento de prepararnos. A veces tenemos nuestra Biblia, pero la tenemos guardada, empolvada, y no la sacamos. Y recordemos que entre más conoce uno las Sagradas Escrituras, más se va acercando a Dios. Entonces, formémonos, preparémonos para poder ir cada día aumentando nuestro conocimiento, ya que este tema de hoy es muy importante, el pecado original. La Iglesia afirma que con el bautismo se borra el pecado original. Entonces, hay muchos grupos heréticos que desde los primeros siglos han negado el pecado original, mas sin embargo grandes teólogos como San Irineo, San Agustín de Hipona han sostenido que el pecado original existe. Pues. Entonces, formémonos hoy, porque este tema casi no se trata, son temas que no se dan en ciertos programas, mas sin embargo hoy lo vamos a impartir y va a estar a cargo de nuestro hermano Rodrigo Calvo, que ustedes ya han visto su conocimiento en varios programas. Entonces los invitamos a que se preparen, mis queridos hermanos. No, y es importante de que pongamos mucha atención. Ahí realmente nos abriremos el espacio en nuestra mente y en nuestro corazón
posiblemente tengamos una vaga idea de lo que es el pecado original, pero pongamos mucha atención, por favor, y pidámosle a nuestro Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón. No sé si ya está listo el enlace ya para darle la bienvenida a nuestro hermano Rodrigo Calvo. Que Dios lo bendiga. Bienvenido, mi hermano. No sé si nos está escuchando. No sé si nos está escuchando en este momento. Sea bienvenido a nuestro hermano Rodrigo Calvo. Ya los hermanos del canal ya están enterados de su presencia, de su participación, y esperan pues con entusiasmo esa participación. Sabemos de su trayectoria, de su capacidad, y eso nos alienta y nos fortalece porque vamos a aprender mucho. Bienvenido. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Tenía el micrófono apagado. Estamos ya en línea nuestro hermano Rodrigo Calvo. Sí, ya lo estamos observando en cámara. No sé cómo está si hay contacto ahí con usted. No se escucha, hermano Rodrigo. Su micrófono está apagado. Ahí estamos. Que si estamos en vivo ya. Sí, adelante, hermano. Ok, Bienvenido. muchísimas gracias. Pues no, hoy vamos a hablar del tema del bautismo. Sí, eso es lo que tengo entendido, más que todo el pecado original como tal. El pecado original, perfecto. Sí. Entonces, pues bueno, eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Ahora, empecemos hablando de qué es el pecado original. ¿Perdón? El pecado original es una mancha, ¿sí?, que tiene la raza humana, ¿sí?, la condición humana, por así decirlo, hacia el mal. Ahora, ¿qué les iba yo a decir? Esta mancha, pues obviamente, según el relato bíblico, en Génesis capítulo 2, 3, vemos la caída de la mujer y el hombre, ¿sí?, que comen del fruto prohibido, y nos dicen que ahí se genera el pecado original, en esa primera pareja. Pero resulta que digamos que hay teologías, hay movimientos que hoy en día explican este tipo de relato bíblico como que Adán y Eva no eran un solo hombre y una sola mujer, sino que eran una infinitud de seres humanos, hombres y mujeres, o sea, eran grupos. Entonces, el problema de esta posición teológica es que estaría negando lo que es el pecado original, porque para que sea pecado tendría que haber un origen, un primer par, siempre. Entonces, pues creer en esta, digamos, este poliorigen del ser humano, pues tiene ciertamente problemas teológicos porque niega la existencia del pecado original como tal. Ahora, ¿qué podemos hablar entonces al respecto? Yo les voy a aconsejar un libro excelente, se llama Para Salvarte, del padre Jorge Loring.
Es un libro increíble donde explica y sustenta la fe nuestra, el cristianismo, el catolicismo, como fe sólida. Entonces, en este libro resulta que hay un artículo donde se habla que científicamente, lo último de la evolución en genética, los científicos de hoy en día ya no creen en la evolución de Darwin, esa que es con restos óseos o fósiles, ¿ya? No, creen en la evolución genética. Y resulta que según la investigación genética, nosotros procedemos toda la humanidad de un primer hombre y de una primera mujer. A esto se le llamó la Eva mitocondrial y el Adán cromosómico. O sea, estos dos descubrimientos comprueban que los primeros seres humanos surgen de un padre y de una madre, de una primera pareja de seres humanos. No proviene de los simios y bueno, digamos que hay gente que ha interpretado mal la teoría de Darwin de la evolución. Darwin jamás formuló que nosotros fuéramos a pasar de mono a simio, pero bueno, eso ya es otro tema que trataremos otro día, ¿sí? Darwin era creyente y entonces él decía que nada de esta evolución se hubiera logrado sin la mano de Dios, una mano invisible. Y bueno, básicamente, como les estaba diciendo, en este libro nos habla de que se ha descubierto lo que es la Adán mitocondrial y el Adán cromosómico, que se dan pruebas de que hubo un primer ser humano macho y un primer ser humano hembra. Ok, ya partiendo de lo que es científico, que podemos decir que para que exista el pecado original tiene que ser una pareja original. Ya hablamos de que científicamente lo correcto y lo teológico es que nosotros creemos en el monogenismo, o sea, de una sola pareja, no del multigenismo ni el plurigenismo, no, monogenismo. Entonces, ya teniendo eso presente del monogenismo, pues podemos decir que el pecado original deriva de esa primera pareja, ¿sí? Que ya científicamente se ha probado que existió, ¿ok? Bueno, ahora, ¿para qué nos sirve el bautismo? Voy a comenzar a rondear un poquito todo el tema, porque hablar de pecado original sin hablar del bautismo, pues no tiene como mucho sentido, ¿ok? Miren, por ejemplo, en Mateo 28, 19 al 20, ¿sí? Jesucristo les dice a sus discípulos: id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Entonces, lo primero que todo que podemos hablar es que el bautismo es para ser discípulos. ¿A quiénes? A todas las gentes, ¿sí? Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, el siguiente punto que tratamos entonces ya es el pecado original como tal. ¿Dónde dice en la Biblia pecado original? Bueno, como muchas cosas en la Biblia no tiene un término propio, ¿sí? Pero obviamente describe y manifiesta su existencia, lo describe como tal. Entonces, por ejemplo, miremos Génesis 8:21. ¿Qué nos dice en Génesis 8:21? Al aspirar Yahvé el calmante aroma, dijo en su corazón:
Nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las plazas del corazón son malas desde su niñez. Ni volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho. Entonces, acá nos dice Génesis 8:21 que las plazas del corazón humano son malas desde su niñez. Es como nos describe el pecado original la Biblia. Bueno, el Salmo 51, versículo 7 dice: yo soy culpable, dice el rey David, yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. O sea que él fue dado a luz en pecado. Está hablando de ese pecado que se transmite. Job 15, versículos 14 y 15 dice: ¿qué es el hombre para que sea puro y el nacido de mujer para que sea justo? Si Dios no se fía ni siquiera de sus santos y el cielo no es puro a sus ojos. Entonces mira que acá nos dice que ¿qué es el hombre para que sea puro y el nacido de mujer para que sea justo? O sea, no somos nada. También esto nos lo recuerda Job en Job capítulo 25, versículos del 4 al 6, donde nos dice: ¿cómo puede un hombre ser justo ante Dios o ser puro un hijo de mujer? Si hasta la luna no tiene brillo ni las estrellas son puras a sus ojos, cuánto menos el hombre, ese gusano, el hijo del hombre, que es solo una lombricita aquí, como Job en este pasaje también nos describe que ningún hombre puede ser justo ante Dios, ni ningún hijo de mujer. Y también tenemos una clásica que es Romanos 3:23. Romanos, recuerden que la iglesia de Roma fue, la carta a los romanos fue el conjunto de cartas que el apóstol Pablo nos escribió a nosotros, la iglesia católica de la sede de Roma. Bueno, entonces Romanos 3:23, que dice: todos han pecado y todos están privados de la gloria de Dios. O sea, todos los seres humanos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Así de sencillo. Entonces, bueno, estos son como los versículos que podemos ver claramente que nos hablan del pecado original. No sé si ustedes quieran preguntar algo, Marín, hermanos. ¿Aló? Muy bien, muchas gracias, hermano Andrés Rodrigo Calvo. Creo que es bien exacto lo que usted dice. Pues vea que, bueno, cuando se habla del pecado original, ¿verdad? Siempre surgen dudas. Un ejemplo para las personas que toman el Génesis como una fábula. Prácticamente creo que están cayendo en herejía, ¿verdad? Porque de ahí mismo ellos descartan el pecado original. O sea, la pregunta sería, bueno, ¿qué es lo que nos fundamenta el pecado original en las Sagradas Escrituras, aparte del Génesis? El Espíritu Santo declara que es culpable de su nacimiento. O sea, es algo que ya se hereda y que podemos ver que nace en Génesis capítulo 4. En un segundo lo vamos a buscar. En Génesis 4. No, el 3. Muy bien, vamos a ver. Sí. Miren, dice, esas son consecuencias del pecado original, ¿no? Primera, entonces acá dice, en Génesis 3:14, entonces Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias, entre todos los animales del campo.
sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Luego tenemos en el siguiente versículo dice otra consecuencia: enemistad pondrá entre ti y la mujer, entre su linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas tú su calcañar. Entonces vemos que hay dos linajes, un linaje que es el de la mujer y otro que es el de la serpiente, que se van a contraponer. Ahora, toda persona que nace con pecado original, pues obviamente está fuera de la gracia de Dios. Y para ello entonces tiene que bautizarse. Exactamente. Permítanme, bueno, entonces siguiendo con lo que está hablando de Génesis capítulo 3, versículo 16, dice que a la mujer le dijo, ¿qué le dijo Dios? Tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu obetencia y él te dominará. Entonces, ¿cuál es la sentencia aquí? La consecuencia del pecado original. Que primero la mujer pues pariría con dolor, con fatiga, con mucho esfuerzo a sus hijos, ¿sí? Y que ella deseará a su marido y eso lo aprovechará el marido para dominarla. Bueno, yo creo que es al revés hoy en día, pero Génesis 3:17 nos dice: al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa, con fatiga sacarás de él alimento todos los días de tu vida. Entonces, al hombre, ¿qué le produjo el pecado original? El tener que ganarse su pan, ¿sí?, con el sudor de su frente. O sea, tiene que desgastarse mucho para poder lograr sacar el alimento que le permita su subsistencia. Entonces, vemos que este pecado original rompe con Dios, ¿sí?, y se cae la gracia de Dios. Pero bueno, entonces ya hemos hablado de qué dice la Biblia, ¿sí?, sobre el pecado original. Ya hemos hablado de lo que dice el libro de Para Salvarte de Jorge Lori, que es excelente, se lo recomiendo que lo consigan si pueden. Y ahora vamos a entender el origen. ¿Dónde se genera el pecado? El pecado de nacimiento. ¿Okay? Entonces, resulta que todo lo narra Génesis capítulo 3. Hermano Rodrigo, ¿sí? Perdone que lo interrumpa. Fíjese Sí. que yo he tenido a veces conversaciones con hermanos no católicos y ellos afirman que con la crucificación de nuestro Señor Jesucristo ahí se venció el pecado original. Entonces, yo siento que esa es una herejía ya por parte de ellos, porque la Biblia nos demuestra claramente que no es así. Sí, claro, o sea, si no se bautizan, obviamente el pecado original va. Porque ellos utilizan una frase que ya por gracia somos salvos. No sé si... Sí, claro, pero es que los sacramentos son medios visibles de la gracia de Dios. O sea, son elementos dejados por Dios dentro de la Iglesia Católica. Para nuestra salvación. ¿Cómo? Claro, les decía, los sacramentos son dentro de la Iglesia Católica, pero ¿qué pasa con aquellos grupos que afirman que con la crucificación de nuestro Señor Jesucristo se perdió el pecado original? Pues están totalmente equivocados. Y de hecho, si no se bautizan para el perdón de los pecados, pues obviamente eso no lo van a alcanzar. Tiene que haber un bautismo válido para que, digamos, pueda acceder a la bendición. Y es que
No existe otra forma de pertenecer al pueblo de Dios que por medio del bautismo. Entonces, sin bautismo usted no es nada, no es cristiano, no es nada. Ya habíamos mencionado en Gálatas 3:27, en donde somos revestidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es una de las formas de la Iglesia Católica, además también para el perdón de los pecados, que también no hay que descartar esto, y que pasamos a ser familia de Dios. Ahora, nos gustaría de que a través de su persona hiciera el análisis, enfocándonos desde el punto de vista de la caída del hombre, ¿verdad? Y más no tengo, digamos, que está en Génesis capítulo 3, versículo 22, en donde dice el versículo 22, Génesis 3, 22, y dice: se dijo Yahvé Dios, resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Cuando estamos hablando de esto, hermano Rodrigo, hermanos televidentes, estamos hablando de esa libertad que se le ha dado al hombre, que la confundió, ¿verdad? A veces queremos compararnos con la libertad de nuestro Señor, de nuestro Dios, que esa libertad es infinita. En cambio, el de nosotros es una libertad finita, ¿verdad? En lo tenemos que, según tengo entendido, ser sumisos ante el Señor. Ser sumisos no significa que Él nos va a estar, digamos, presionando, a estar exigiéndonos. Recordemos que en San Juan 15, versículo 15, de servidor pasamos a ser amigos. Esa es ¿cómo podría explicar usted a partir de ese versículo en donde el hombre quiere igualarse a Dios? Que ahí radica prácticamente lo que estamos bueno, hablando. ahí yo lo que quiero es tratar el origen. O sea, Sí. como les dije, ya vimos cómo se presenta el pecado original en distintas partes de la Biblia. Ya miramos lo que dice el padre Loring, y ahora entonces vamos a ver dónde se origina el pecado original. Ahí está. ¿Okay? Entonces, Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a poner mucha atención porque es un relato supremamente interesante, lleno de detalles. Dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo. Yahvé Dios había hecho, que Dios había hecho, que Yahvé Dios había hecho. Y dijo la mujer: ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Entonces, miren que esto es muy interesante porque la serpiente se acerca a Eva y le dice que por qué Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. Ahora, en el 2 dice: respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Vamos aquí, creo que nos vamos a tener que volver un capitulito más, desde Génesis capítulo 2, ¿sí? Y entonces, ok. Entonces, resulta que en el capítulo 2, Dios le da un mandamiento al hombre. En el 2:16, ¿ok? Dice: tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y lo cuidase. Y Dios impuso al hombre este mandamiento. Ojo, pongan atención con el mandamiento que le pone a Adán: de cualquier árbol del jardín puedes comer. O sea, le dijo a Adán: puedes comer de cualquier árbol, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. O sea, un árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ojo, ciencia del bien y del mal. Ciencia es el conocimiento.
Dice, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Entonces había una maldición atada a este fruto, porque conocerían el bien y el mal. O sea, la serpiente no estaba mintiendo. ¿Ok? ¿Qué es lo que les dice la serpiente? Bueno, ahorita les digo lo que dice la serpiente, pero aquí lo que importa es lo que dice Dios en ese momento. Dice que más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Entonces, después de eso, en el 2:18 dijo luego, Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. O sea, cuando Dios le da ese mandato a Adán, Eva no existía. Buen dato, ¿no? Ahora vamos a mirar el 3:1. Y entonces, miren lo que pasa. El único que había recibido la instrucción de parte de Dios directamente era Adán, porque Eva no existía. Y miren en el 3:1 dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Entonces, ¿qué hace la serpiente? Le tuerce todo el mensaje, ¿sí?, a Eva, tratando de tentarla, ¿sí? Le dice otro mensaje totalmente distinto, hace un juego de palabras, ¿sí?, porque Dios le dijo, coman de todos excepto de el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Ok? Pero la serpiente, ¿qué es lo que dice? Le dice a la mujer, ¿cómo es que Dios ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? O sea, le está presentando a Dios como alguien tirano, malo, para tentarla, hacerla caer. Dice así, respondió la mujer a la serpiente, ¿podemos comer del fruto de los árboles del jardín? O sea, sí podemos comer de esos árboles del fruto. Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis o pena de muerte. Resulta que este árbol que ella menciona no es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol que está en medio del jardín es el árbol de la vida, el que después vimos en Génesis 4, creo que fue que me dieron la cita de mis hermanos. Bueno, ahorita vamos a ello. Entonces, vamos a ver. Ok. Miren, voy a volverme a Génesis 2:9. Dice, Yahvé Dios, ojo, Génesis 2:9. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Y en medio del jardín, ojo, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, ¿cuál es que estaba en medio del jardín? El de la vida. El de la vida. Pero estaba cerca el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos árboles distintos. Pero el que está en la mitad es el árbol de la vida. Y en el capítulo 3 le dice a la serpiente, escucho voces, hermanitos. Entonces, resulta que en el capítulo 3, Eva lo que le responde es que no podían comer del árbol, de cualquier árbol podían comer menos el del que está en medio del jardín, o sea, el árbol de la vida. O sea, ya había torcido el mensaje, de ese no se puede comer, o sea, que del otro, ¿sí?, si no se puede comer del árbol de la vida, entonces que sí se puede comer, eso infiere, es el árbol del conocimiento del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. Entonces dice, bueno, entonces dice en el 4, dice, replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, o sea, de ese fruto, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. ¿Con qué tienta el diablo al hombre y la mujer?
con que el día que comen de ese árbol, ellos abrirán los ojos y serán como dioses. ¿En qué sentido? Dice, conocedores del bien y del mal. ¿Está diciendo mentiras o está diciendo la verdad la serpiente? Cuando ellos comieron del fruto, conocieron el bien y el mal, sintieron la vergüenza y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Ok? Entonces, claro, la serpiente les dijo la verdad a medias. La verdad a medias es una mentira completa. Entonces, ¿por qué? Porque si efectivamente comiendo eso se dieron cuenta de que existía el mal. Lo que pasa es que no les dijo que ser como dioses en eso no significaba tener el poder de Dios, sino, digamos, la tristeza de caer de la gracia y ya conocer el mal, la maldad en el mundo. Entonces, la serpiente dice una verdad mentirosa, ¿ok? Una verdad incompleta. Y dice aquí, y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer. Claro, el árbol era bueno. ¿Por qué? Porque ya no era prohibido, según malentendió Eva, ya no era, o sea, lo único que estaba prohibido para comer era el árbol de la vida, el que está en la mitad del jardín. Pero ya quitado ese bloqueo mental, pues ella vio el fruto, si de ese árbol dice, y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría. Miren todo lo que ella vio en ese fruto, ¿sí? Que era bueno para comer, apetecible a la vista, o sea, era codiciable, excelente para lograr sabiduría. Dice, tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, que igualmente comió. Comieron. ¿Cuál fue entonces el pecado? Muchos dicen, no, que el pecado es porque Adán y Eva tuvieron sexo, o porque, bueno, que porque mordieron la manzana, no, ahí no habla de manzanas ni nada por el estilo, o sea, había un fruto que era el que le dio el conocimiento del mal al hombre. El hombre solo conocía el bien, era ingenuo, ¿ok? A partir de que comió el fruto cayó de esa gracia y pues se dio cuenta de que estaba desnudo, ¿sí? Y recibió pues ya todas las consecuencias que hemos visto del pecado original. No sé si mis hermanos Marín, alguno de ustedes quiera decir algo hasta aquí. Hemos visto solo el pecado original. Ese es el origen. Entonces, porque si no, entonces pasamos a mirar lo que es el bautismo. Okay. Vamos a ver qué nos dice Marín. Cuando ya se tiene un panorama, ya mucha gente ya comprende realmente y qué es lo que en ese sentido hemos venido, tal vez no arrastrando, ¿verdad? No se dice la palabra, sino tenemos que reconocer que nuestros padres tienen su origen y que estábamos hablando, sale esto porque lo relacionamos con el bautismo, con el tema de la semana pasada, y se nos quedó esa duda en donde los hermanos separados mencionan que solo para el perdón de los pecados, ¿verdad? Y por eso vino esto del origen del pecado. Estamos conscientes que a través del bautismo pues entramos prácticamente al reino de Dios, somos hijos de Dios, somos revestidos del Señor y se nos perdonan los pecados, que es un sacramento muy importante, ¿verdad? Claro que sí, algo muy claro que también comprendí, hermano Rodrigo, y la verdad me gustó mucho, y usted igual, hermano oyente, es de que a veces escuchamos de diferentes grupos de que, como decía el hermano Rodrigo, que Adán y Eva pecaron al comer la manzana o que tuvieron relaciones, porque a menudo se escucha eso, cuando en realidad el pecado es la desobediencia. Entonces tenemos que estar
bien centrados en lo que sea la iglesia. Y miren que nuestro hermano Rodrigo nos ha dado una buena explicación de lo del pecado original, que es entendible. Entonces, para ya no caer e irnos a otras doctrinas fuera de lo que decían los padres de la iglesia, por ejemplo, San Irineo de Lyon, que también él sostenía lo del pecado original, San Agustín de Hipona, que es verdaderamente lo que el hermano Rodrigo está diciendo, pues de que el pecado original no es más que la desobediencia, pues desobedecer lo que Dios había dicho. Entonces, la verdad, hermano Rodrigo, qué bonitos son estos programas, porque nos enseñan mucho y uno va aumentando su conocimiento, y gracias por ahí sí que colaborar con nosotros. Y también a usted, amigo que nos está escuchando, siga, hermano y amigo, pues ya uno de lo emocionado ya no sabe cómo tratarlo, porque la verdad, yo sí, hoy fue en esta lectura que el hermano Rodrigo leyó de Génesis 2, pues no me había percatado que habían 2 árboles, y ahora él me aclara que hay 2 árboles. Entonces uno va aumentando día con día eso, su conocimiento. Hay una duda que tengo, hermano Rodrigo. Estaba escuchando de un pastor que estaba disertando sobre el tema también del origen del pecado, y mencionó el Salmo 51, que él dijo que se contrapone, con Génesis 8:21, ¿verdad? En donde aquí dice en el Salmo 51:7 de que nacimos desde el vientre de nuestra madre, nacimos con pecado, estamos pecadores. Y aquí dice en Génesis 8:21, nunca más derramaré maldiciones sobre la humanidad. Es lo que él dice, que desde ahí ya prometió el Señor que no había pecado original, ¿no? Claro, porque porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez. O sea, nos habla que digamos que existe esa tendencia a pecar constantemente, ¿no? Y tener pues ese pecado, que es el pecado original específicamente. Pero ya habiendo visto lo que es el pecado original, pues tenemos un problema. El hombre ha caído de la presencia de Dios, ha caído de su gracia, se ha apartado de Dios, pero obviamente Jesucristo, por medio de su sacrificio, establece medio de salvación, ¿sí? Establecido por el mismo Cristo, el bautismo, ¿ok? Ahora, ¿por qué Él estableció el bautismo? Pues porque Él quiso, Él nos compró con su sangre, Él pone las reglas. Entonces, vamos a mirar inicialmente con Biblia cómo podemos probar que el bautismo salva. Porque para ese pecado original necesitamos ser salvados, limpiados. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, con el bautismo. Miren lo que dice Marcos 16:16, por ejemplo. Esto es clásica. El que crea y se bautice, ojo, esto es para adultos inclusive, el que crea y se bautice, ¿qué pasa con esas dos? Se salvará. Tiene que hacer 2 cosas, creer y bautizarse. ¿Para qué? Para poder salvarse. ¿Ok? Dice, el que no crea se condenará. Ahora, miren lo que dice Juan 3:5 respecto a que el bautismo salva. Respondió Jesús, en verdad te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué dice el agua y el Espíritu? Nacer del agua y del Espíritu se refiere al bautismo que practicaron los apóstoles el día de Pentecostés a más de 3,000 personas, que era el bautismo de aspersión en agua, basado en una profecía de Zacarías 56, si no es que estoy mal, más adelante la puedo citar. Pues este bautismo decía que tenía que ser en agua para recibir la promesa que es el Espíritu Santo.
Entonces, cuando Jesucristo dice que hay que nacer del agua y del Espíritu, se está refiriendo a este bautismo. No el bautismo de Juan, sino el bautismo que en Jesucristo nos da el Espíritu Santo, ¿ok? Que es el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, también tenemos la carta de Tito, capítulo 3, versículo 5. Repito, Tito 3:5 dice: Él nos salvó, no por nuestras obras de justicia, sino en virtud de su misericordia, por medio del bautismo regenerador. Dice que Él nos salvó. Vuelvo a comentar, desde el comienzo dice, Él nos salvó, ¿sí? Olvidemos que dice, no por nuestras obras de justicia, eso no importa, nos dice que nos salvó, ¿sí? Dice, sino en virtud de su misericordia. ¿Cómo? ¿Cómo nos salvó? Dice, por medio del bautismo regenerador y la renovación del Espíritu Santo. Otra vez, el agua y el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno está con el pecado original, está espiritualmente muerto en el pecado. Entonces, en el bautismo, nosotros, además de ser limpiados con el agua, somos reavivados, o sea, resucitados espiritualmente con el Espíritu Santo. Y por eso es tan importante que nuestro bautismo sea en agua y en Espíritu Santo, ¿ok? Que es el bautismo válido entre la Iglesia Católica. Ahora, ya pasamos de Tito 3:5, vamos a mirar entonces ahora Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Dice lo siguiente: también Cristo murió una vez por los pecados, el inocente por los culpables, para conducirlos a Dios. En cuanto hombre sufrió la muerte, pero fue devuelto a la vida por el Espíritu, el cual le impulsó a proclamar el mensaje a los espíritus encarcelados, es decir, aquellos que no quisieron creer cuando en los días de Noé Dios soportaba pacientemente mientras se construía el arca en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron navegando por el agua. Entonces, ¿cuántas personas se salvaron? 8, hablando del agua, navegando por el agua. Dice, aquellos, o sea, estas personas que se salvaron navegando por el agua, dice, aquello anunciaba anticipadamente el bautismo que ahora los salva, y que no consiste en limpiar la suciedad corporal, no consiste en sumergirse en agua, sino en implorar de Dios una conciencia limpia en virtud de la resurrección de Jesucristo. Entonces, por eso nosotros nos bautizamos con chorritos de agua, pero el asunto de la conciencia, todo está en la mente, en la cabeza. Pero entonces, aquí yo lo que quiero resaltar es que hay cuatro citas que nos pueden hablar con confianza de que el bautismo salva. Marcos 10:16, Juan 3:5, Tito 3:5 y Primera de Pedro 3:18 al 20. Ahora, veamos profecías sobre el bautismo, desde la antigüedad, que nos hablaban del bautismo que se vivió en el día de Pentecostés y el que vimos hoy en día para el perdón de los pecados, sobre todo el pecado original. Dice el primero, Isaías 44, versículos 2 al 4. Dice así, pongan atención. Repito, Isaías 44, versículos 2 al 4. Así habla el Señor, el que te hizo, el que te formó desde el seno materno y te ayuda. No temas, Jacob, mi servidor, y Esodum, a quien yo elegí. Porque derramaré pongan la lupa, subrayenlo. Dice, porque derramaré agua sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra seca.
derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos, o sea, sobre tus hijos. Les dice que va a derramar, sí, primero que va a derramar agua, ¿sí? Y luego lo otro que, o sea, un agua como por suelo sediento, o sea, aquel que lo necesita desesperadamente, y torrente sobre tierra seca, o sea, va a ser un agua sobreabundante. Dice, derramaré mi espíritu, ¿sí ven? Otra vez el reto que habíamos visto, que el bautismo debe ser en agua y en espíritu. Otra vez acá dice que derramará agua por un lado, y luego que dice que derramará su espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos, sobre tus hijos. Ellos brotarán como la hierba entre las aguas, como sauces al borde de los arroyos. Esto es, bueno, esto anticipó entonces de cierta manera lo que sucedió el día de Pentecostés. También tenemos esta que es muy hermosa de Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 al 27. Dice, yo los tomaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los países y los llevaré a su propio suelo. Si ustedes miran Hechos capítulo 2, versículos del 1 hasta el 10, digamos que ahí nos dice que había personas ese día en Jerusalén de todas las naciones que había bajo el cielo, ¿ok? O sea, como que estaban reunidos ese día bajo Jerusalén, seguramente para celebrar el Pentecostés o la fiesta de las tiendas judía. Dice, los rociaré con agua pura. Ok, miren, rociados con agua pura, bautismo. De hecho, cuando el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles y sobre María, bajó en forma de lenguas de fuego, ¿no? Y cuando dicen, sumérgeme en el río de tu Espíritu, eso está errado. El Espíritu Santo no lo sumergimos en él, él se posó, vino sobre los apóstoles, sobre sus cabezas en forma de lenguas de fuego. Pero bueno, volvamos aquí. Y dice, les daré un corazón, los rociaré con agua pura, y ustedes quedarán purificados, o sea, limpios. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos, o sea, de todos sus pecados los voy a limpiar. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Miren qué promesa tan bonita trae el bautismo para vencer el pecado original. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que signan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Qué hermoso. Y estos son dos profecías que nos hablaban del día de Pentecostés, de este bautismo, donde recibimos el Espíritu Santo que nos da la vida, que nos limpia los pecados, que nos da vida espiritual, ¿sí? Que nos hace miembros de la iglesia, y todas las maravillas que trae el sacramento del bautismo. Entonces, pues, yo creo que no sé si tengan alguna otra duda, si quieren que siga, si quieren que dejemos para otra ocasión. No sé, mis hermanitos, ¿qué dirán? Final y parte del proceso del bautismo. No sé si tiene que agregar algo, hermano Marín. Un saludo, querido hermano Rodrigo Andrés Calvo, del hermano Marcos de San José Cabe, en zona 5, Caserío La Libertad. Dice que muchísimas gracias por este aporte, excelente tema, y que Dios lo bendiga, hermano. Saludo al hermano Marcos que nos está viendo, igual que Dios lo bendiga, hermano, y juntos sigamos aprendiendo. No sé si va a comentar. Bueno, estamos agradeciéndole demasiado. Esperamos tenerlo en próxima oportunidad. Gracias por su disponibilidad. Gracias por la evangelización. Gracias por decirle sí a este proyecto de vida, porque eso nos ayuda a estar más unidos y a sentirnos católicos, no al 100, sino al 1000%, ¿verdad? En donde sabemos que nosotros tenemos prácticamente todo
delante de nuestro Señor. Solo falta de que nosotros seamos obedientes, ¿verdad?, en seguir todo lo que dice nuestra iglesia. A ustedes, hermanos, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les agradecemos por su espacio, el tiempo. Esperamos que hayan abierto su mente y su corazón para que este mensaje haya llegado a lo más profundo de su corazón. No nos vamos sin antes decirnos a nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amadísimo Señor. Gracias te damos, Señor, por habernos iluminado a través de nuestro hermano Rodrigo Calvo este mensaje tan maravilloso en donde aprendimos, Señor, muchas cosas. Ayúdanos a ser facilitadores de tu palabra también, para que mucha gente se llene y se sienta contento de la iglesia que tú encomendaste al apóstol San Pedro. Ayúdanos a seguir adelante, y todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús, que contigo vive, reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima semana, mis hermanos, si el Señor así lo permite. Con permiso y feliz noche. Familia de Nazaret, Tanto amó Dios al mundo, Toto Programa, único Hijo, Él entregó. hablando de Jesús. Un espacio que pretende defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana. Hasta la próxima semana. Estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado. Evangelio de hoy, lunes 5 de septiembre de 2022. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Este Evangelio está tomado de su capítulo 6, versículos del 6 al 11. Escuchemos con atención. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar a una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión breve de este Evangelio. Hermanos y hermanas, en nuestro mundo moderno, en donde las agendas van guiando el rumbo y el orden de nuestro día, se puede caer también en la tentación de programar la caridad. Jesús en este pasaje es criticado por sanar a un hombre en el día de reposo. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras mismas familias, en nuestros tratos con los hijos, con el esposo o la esposa o con los padres, ponemos también esta excusa para no servir, para no hacer la caridad? Es triste que esto suceda y que muchas veces la caridad tome el lugar de cuando haya tiempo. Que al servicio a nuestros hermanos tenga que tomar también su turno, máxime cuando se refiere a una situación de apremio como puede ser la salud. Hermanos y hermanas, es triste que la esposa o los hijos tengan que
tener cita para ser atendidos y escuchados. No dejes que tu agenda gobierne tu vida. Sé tú, como Jesús, dueño de tu tiempo, especialmente en tu relación con tus seres queridos. Hermanos y hermanas, una de las actitudes que Jesús rechaza con más fuerza es la hipocresía. Es la actitud de la gente que quiere aparentar que son buenos, inteligentes o rectos, para luego comportarse al contrario de lo que profesan ser. Esta es la actitud de los escribas en este evangelio. Jesús llama al hombre enfermo para hacer una obra buena en él. Los escribas quieren acusarle por curar en sábado, que estaba prohibido por la ley de Moisés. Jesús le pregunta si es lícito o no hacer el bien en sábado. Jesús hace esa pregunta. Era obvia la respuesta, pero por querer acusar a Jesús, callan, como si no supieran qué responder. Pero sí lo sabían, y aún así callaron para no tragarse sus propias palabras de prohibición de la ley. Para seguir aparentando que lo sabían todo, que aplicaban la ley al pie de la letra, que eran justos y no pecaban en su comportamiento, pero sí pecaban en su corazón, lleno de soberbia e hipocresía. Eso era lo que más disgustaba a Jesús, pero al mismo tiempo era lo que le daba más tristeza, porque Jesús vino a salvar a todo el mundo, tanto a los buenos como a los malos. Pero necesita nuestra colaboración, que nuestro corazón esté desprendido de nuestro egoísmo para que pueda acoger los criterios de Cristo, que es el amor, la generosidad, la donación personal y sobre todo la humildad de corazón.